Bueno, vamos a hablar de lo que es un elemento químico y de lo que es un símbolo químico, ¿sí? Todos los átomos pertenecen a un determinado elemento químico. Así tenemos, por ejemplo, átomos de oxígeno, átomos de cloro, átomos de yodo, átomos de hierro, etcétera, ¿sí? Y una manera de simbolizarlos o representarlos es mediante precisamente un símbolo químico. El símbolo químico puede estar conformado por una sola letra mayúscula o dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Por ejemplo, este sería el símbolo químico de el elemento oxígeno. Este sería el símbolo químico del elemento calcio. Como ven, el oxígeno, el símbolo químico del oxígeno tiene una sola letra que es mayúscula, el calcio tiene dos letras, siendo la primera mayúscula y la segunda minúscula. Bueno, entonces tenemos que cuando se unen dos o más átomos, vamos a tener una estructura llamada molécula, ¿sí? Y esa molécula se va a representar usando los símbolos químicos, formando lo que denominamos fórmula química, ¿sí? Por ejemplo, esta es una fórmula química, es una sustancia muy conocida que se llama dióxido de carbono. ¿Qué me cuenta esta fórmula química? Me cuenta que la molécula, o sea, la menor porción de dióxido de carbono, está conformada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. El número de abajo, este 2 de abajo, indica que hay dos átomos de oxígeno contra un solo átomo de carbono. Acá al no ver nada implica que hay un 1, ¿sí? ¿Y cómo podríamos modelizar esta molécula? Bueno, podemos hacerlo mediante un modelo de partículas. Vamos a usar el color negro y el color verde. El color verde lo vamos a usar para el oxígeno y el color negro lo vamos a usar para el carbono en este caso. ¿Ven? Entonces, una molécula de dióxido de carbono tendría un átomo de carbono y está unida a dos átomos de oxígeno, uno de cada lado, por ejemplo, ¿sí? Esta sería la modelización de la molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Empecemos a pensar un poco qué nos está informando esto. Primero, ¿cuántos átomos tiene esta molécula? Está formada por 3 átomos. Vamos a decir que es una molécula triatómica. Generalmente, para indicar el número de átomos que tiene una determinada molécula, tenemos que indicar como mono, di, tri, tetra, ¿sí? Mono sería 1, di sería 2, tri sería 3, tetra sería 4, etc. Bien, esta es una molécula triatómica. La segunda cuestión, ¿el dióxido de carbono sería una sustancia simple o sería una sustancia compuesta? Bueno, llamamos sustancia simple a aquella que está formada por un solo tipo de átomos. O sea, esto va a ser una sustancia compuesta. Si fuese simple, tendría que haber un solo elemento químico en la fórmula, ¿sí? Y si vemos la modelización, todas las partículas tendrían que ser del mismo color, ¿sí? Entonces, es una molécula que es una sustancia compuesta. Bien. ¿Cómo sería una molécula de sustancia simple? Bueno, tenemos un caso muy sencillo, que es el hidrógeno, el primer elemento de la tabla. El hidrógeno tiene esta fórmula química. O sea, el hidrógeno viene siempre de a pares. Es una sustancia simple que se dice que es biatómica. O sea, no vamos a encontrar un hidrógeno solo en la naturaleza, sino siempre combinado con otro hidrógeno igual. Entonces, por ejemplo, acá vamos a representar con un círculo blanco al átomo de hidrógeno y la modelización de la molécula de hidrógeno sería esta. Entonces, ¿qué es primero? El hidrógeno dijimos que es una molécula, pues ya su conjunto tiene más de un átomo, o sea, tiene dos. Entonces es una molécula. ¿Es una sustancia simple o es una sustancia compuesta? Es simple porque solo está formada por átomos de un tipo, átomos de hidrógeno. Y además, ¿cuántos átomos forman su molécula? Dos. Entonces es una molécula de sustancia simple biatómica. Bueno, y a diferencia del hidrógeno, la mayoría de las sustancias simples eh, están formadas por un solo átomo. Casi todos los metales tienen una menor porción formada por un solo átomo. En ese caso, la fórmula química va a coincidir con el símbolo químico. Por ejemplo, tenemos el elemento cobre que se simboliza con la letra C y la letra U.
este es el símbolo químico del cobre, pero también es la fórmula química de la sustancia simple, monoatómica, cobre, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que simbolizar el cobre, vamos a ponerle un círculo negro, la menor porción sería simplemente así, un solo circulito. Esto sería la menor porción. Bueno, ¿el cobre es una molécula? No, es un átomo. Es un átomo, obviamente es una sustancia simple, y además es monoatómica. Monoatómica. Bueno, y les muestro un poco cómo es la tarea que les asigné, por si no lo hicieron todavía. Bueno, acá tenemos fórmula, modelización, y después clasificar a cada una de las sustancias como átomo o molécula, sustancia simple o compuesta, y si es mono, trío, triatómica, tetratómica, etc. Bueno, vamos a empezar con el primero. El primero este es el elemento cloro, Cl, no sé si se nota bien. Y yo abajo puse unos códigos de colores. El cloro vamos a dibujarlo con una partícula blanca y al oxígeno con una partícula negra, ¿sí? Entonces, cloro 2, la modelización sería dos átomos de cloro formando una molécula. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, precisamente, ¿estos átomos es molécula? Como ya tiene dos átomos, es una molécula, ¿sí? O sea, ya si tenemos más de una partícula, acá se ve claramente, es una molécula. Segundo, ¿es una sustancia simple o es compuesta? Bueno, todos los átomos que veo son del mismo elemento, del cloro. Eso lo convierte en una sustancia simple, ¿sí? Y luego, la atomicidad. Bueno, ¿cuántos átomos o cuántas partículas forman la molécula? Yo acá cuento una y dos. Entonces sería biatómica. Biatómica. Perfecto. Biatómica. No sé, no salió muy linda la letra, pero no importa. Bueno, vamos con el otro. Acá tengo una modelización. ¿Qué veo acá? Veo una, dos, tres partículas negras de oxígeno y una, dos partículas blancas de cloro. Yo sé que el oxígeno generalmente, y váyanlo sabiendo, el oxígeno en las fórmulas casi siempre va atrás. Prácticamente siempre va atrás. Así que voy a poner primero, obviamente, el cloro. Si lo hacen al revés no hay problema, porque bueno, es algo que lo vamos a seguir viendo. Pero si se acuerdan, el oxígeno pónganlo siempre atrás. Entonces sería 2 de cloro, 2 blancas y 3 de oxígeno. Entonces a partir de la modelización puedo entender que esta es la fórmula. Trióxido de dicloro, cloro 2, oxígeno 3. ¿Es un átomo o es una molécula? Claramente tengo una agrupación de 5 átomos, es una molécula. ¿Sustancia simple o compuesta? Bueno, ¿qué veo acá? En la fórmula química veo dos símbolos químicos diferentes, o sea, tiene dos elementos. Y en la representación veo también partículas de distintos colores, o sea, partículas de dos elementos diferentes. Con lo cual, claramente es una sustancia compuesta. Compuesta. Bien. Y después tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 átomos por molécula. Entonces sería penta, recuerden las figuras geométricas, pentaatómica. Bueno, esto es básicamente lo que tienen que hacer en el trabajito práctico. Un poco más prolijo que yo, si pueden. ¿Sí? Gracias.